Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy vamos a ver el caso de Garnett Spears. En este video voy a hacer una referencia al caso de Diddy y Gypsy, así que si quieren ver ese video, vayan arriba al like que está en pantalla. Solo lo digo por si quieren saber de antemano más o menos de lo que vamos a hablar, porque son casos parecidos. Y si no, lo pueden ver después de este video. Me imagino que ya habrán visto el título, así que no tengo mucho más que explicar. Ahí en la like que está en pantalla van a ver además una lista de reproducción con el resto de casos del canal, por si quieren seguir viendo ese tipo de contenido. Abajo tienen mis redes sociales, por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y comencemos de una vez con este caso. La mujer que ven ahora es Lacey Spears. Ella creció en Alabama, en Estados Unidos. Nacida el 16 de octubre de 1987, para el día de los hechos tenía 32 años. Creo que uno de los detalles más importantes a destacar sobre su vida es que realmente le gustaban las muñecas, al menos durante el principio de su vida. Pero no simplemente para jugar, ella realmente quería cuidarlas. Le gustaba mucho la sensación de tener algo para querer, cosa que creo importante en este caso y también algo bastante irónico. Con el tiempo su vida se fue enfocando cada vez más en niños pequeños, en bebés, en cuidar de ellos. Así que cuando terminó la secundaria se dedicó a trabajar en guarderías. Al parecer era algo que realmente le apasionaba. Claramente, con todo esto que les dije, en algún momento le dieron ganas de tener hijos. Y lo hizo. El 3 de diciembre del 2008 nació su primer hijo, Garnett Paul Thompson Spears. Entonces ella tuvo un hermoso hijo para cuidar como siempre había querido. Ella podía por fin darle todo ese amor que estaba guardando a una criatura. Pero había un problema. Garnett tenía una pésima salud. La primera vez que este bebé tuvo señales de que algo malo pasaba, su doctor de ese momento, el doctor Robert Paz, hizo las pruebas necesarias para saber más o menos qué le ocurría. En estas pruebas determinó que tenía demasiada sal en sangre, aunque él nunca supo de dónde había salido. Ciertamente se quedó en más bien que el niño tenía algún problema con respecto a la comida y algún problema imposible de determinar en su cuerpo. Esta primera visita al hospital fue a tan solo los 9 días de nacido. En ese momento él fue internado inmediatamente durante varios días porque al llegar al hospital no solamente tenía este problema con la sal, sino que aparte estaba desnutrido y deshidratado. Durante este primer año de nacido se hizo evidente que él tenía muchos problemas diferentes, pero principalmente que él no comía y que cuando lo hacía vomitaba. Algo terriblemente importante en esta historia. Tenía al parecer muchas enfermedades e infecciones y los doctores no entendían de dónde venían. No sabían de dónde había venido la sal ni tampoco sabían cómo es que vomitaba absolutamente todo lo que comía. Lacey insistió en que su hijo no quería comer y logró que los doctores le pusieran un tubo para alimentarlo. Como pueden ver en algunas fotos de él, se puede ver abajo tenía un agujero en el estómago en donde se le insertaba la comida. Y mientras todo esto pasaba, Lacey decidió dedicarse a las redes sociales. Comenzar un perfil, un blog en internet y empezar a postear acerca de lo que hacía su hijo y de cómo llevaba su salud. Ella creó específicamente un blog para poner cronológicamente cada cosa que le iba pasando a su hijo. Este se llamaba Garnett's Journey. De hecho, lo pueden buscar ustedes mismos en Google, sigue estando abierta la página para cualquiera que la quiera ver. Está su última entrada en donde habla acerca de la pérdida de su esposo, de quien vamos a hablar en un rato. Es justamente en redes sociales que determina que su hijo terminó estando en el hospital 23 veces en su primer año de vida. Aquello que les conté del tubo para alimentar no es una sensación placentera que experimentar. El niño probablemente no la pasaba bien, pero lamentablemente no fue el último procedimiento que tuvo. Meses después, Stacy seguía insistiendo en que cada vez que su hijo comía, vomitaba absolutamente todo. Debido a la gran insistencia de esta persona, los médicos decidieron hacer una intervención en la cual Garnett no volvería a vomitar. De vuelta, no es un procedimiento lindo, no es algo para nada disfrutable. Y no me imagino el dolor por el cual tuvo que pasar este chico que apenas tenía 1 año de edad, más o menos para cuando todo esto le fue hecho. A partir de ese punto, cada cosa que su madre le diese, él no podría vomitar, incluso si fuese absolutamente necesario. Lo que no puedo creer es que un doctor haya aceptado hacer esto, pero
Vamos a hablar de eso un poco más tarde. Todo esto que les digo, ella lo compartía día a día en internet. Hacía preocupar a la gente y les decía que siempre tenía que ir al hospital con su hijo, que iban muchísimas veces y que todavía no tenía ninguna respuesta de qué le pasaba. Mientras el tiempo pasaba, los doctores a los cuales ella consultaba querían sacarle el tubo a su hijo. Este es un recurso que no se usa demasiado y que de hecho es un último recurso. Es algo que los doctores esperaban poder sacar después de un tiempo cuando él se recuperase, y Stacy no quería. Cada vez que un médico le decía que debían sacarle el tubo, ella iba a otra clínica. No quería saber nada acerca de sacarle esto a su hijo, quería seguirlo alimentando de esta manera porque ella insistía en que era la única forma. Mientras tanto, también los vecinos se daban cuenta de que algo estaba mal, porque en realidad Garnett estaba en buena salud. Él se mostraba feliz, contento, él caminaba por todas partes y no parecía realmente no querer comer, como la madre decía. Justo en el momento en el cual los vecinos comienzan a sospechar demasiado, y bajo la excusa de buscar mejor tratamiento, se mudan a Florida. En una clínica en Florida, Stacy comenta que quiere hacer que su hijo coma una dieta holística, o más bien algo muy saludable. Una dieta lo más cercana al producto natural, sin tanto proceso. Entonces le recomiendan que vaya a Chestnut Ridge en Nueva York. En este lugar había una comunidad que se enfocaba justamente en eso: comida y vida sustentables. Ahí, una vez llegada, contó absolutamente todo lo que le pasaba a su hijo, que no quería comer, que no tenía hambre y que buscaban una mejor dieta para su salud. La comunidad, evidentemente sin ninguna razón para dudar de ella, la aceptó. Garnett entonces estaba en ese momento rodeado de gente. Ahora por fin tenía cerca a otras familias y por lo tanto también tenía a otros amigos. Lo que les resultó extraño fue que después de un tiempo de conocerlos, se dieron cuenta de que Garnett sí tenía hambre y sí comía. Cuando podían estar a solas con él, lo invitaban a comer y a veces hasta repetía el plato 3 veces. Lo que les resultó extraño con la historia que ella decía, ya que la primera vez que llegó dijo que él no comía y que por eso lo tenía que alimentar por el tubo. Cuando la comunidad empezó a sospechar de que algo estaba haciendo mal, ella les contó acerca del padre de Garnett para ganar un poco de tiempo, si se puede decir. El padre de Garnett era un hombre llamado Blake, un policía muerto. Una persona que había fallecido en un accidente trágico. En su blog de internet, el cual les comenté al principio, también habla acerca de esto y habla de lo difícil que es contestarle a su hijo que su padre está muerto y en dónde está. Arma toda una entrada bastante larga acerca de lo que fue un año sin Blake. Lo pueden leer ustedes mismos, es bastante largo, tiene un montón de imágenes y ella va contando con mucha pena que pasaron ya 365 días desde la última vez que lo vio, desde el accidente trágico, y que la está pasando muy mal. De hecho, en esa página que ella había creado, ese blog, habla acerca de la tragedia que fue perder a su esposo. Habla del aniversario de su muerte, habla de lo mucho que cuesta separarse de él, de lo mucho que cuesta decirle a su hijo que ya no está, de lo mucho que cuesta explicarle por qué no está. Y sinceramente, desde un punto de vista de una persona que no conoce esta historia, es bastante creíble. No dudarías de una persona que te cuenta algo así, realmente. La comunidad no tenía razones para dudar todavía, pero les parecía raro que ella mintiera con respecto a la salud de su hijo. Claramente Garnett no estaba tan enfermo como ella decía. Lo más extraño de todo es que la familia y amigos de Lacey no sabían nada de este tal Blake. Ninguno conocía a este hombre, pero lamentablemente es una cosa que se comprueba demasiado tarde. Mientras tanto, Lacey seguía diciendo que su hijo tenía celiaquía, epilepsia, fiebre y otras cuantas condiciones. Todas estas mentiras basadas en la salud de su hijo hicieron que aceptara un procedimiento doloroso en el cual tendrían que hacerle una biopsia a Garnett, solamente para probar si realmente era celíaco, que no lo era, porque Garnett no tenía esos problemas de salud que ella decía. Todo esto que les digo nos lleva entonces al día de los hechos. Ya con 5 años, Garnett empieza a sufrir graves ataques de convulsiones y mucha fiebre. Así que Lacey decide llevarlo al hospital, y en este lugar lo internan durante varios días para comprobar si vuelve a tener convulsiones. Todo esto empieza un viernes. Garnett tuvo que quedarse en el hospital hasta el domingo y en ningún momento presentó ninguna convulsión, ni fiebre, ni nada. A los doctores se les hace obvio que el niño está completamente sano, que no tiene ningún problema. Y por eso le dicen a Lacey que se podían ir tranquilamente ese mismo domingo, el 23 de enero del 2014. Le dicen a Stacy que ella y su hijo podrán irse a casa muy pronto, y la dejan sola junto a él. Momentos después de decirle esto,
Garnett empieza a tener convulsiones. El niño había pasado de buena salud a pésima salud en 5 minutos. De hecho, pasó a tener una muerte cerebral. Es entonces cuando Lacey comienza a postear en Facebook cosas acerca de su hijo, cosas acerca de perderlo, de que no puede ser. Empieza a decirle a todo el mundo que su hijo está en el hospital y que no puede creer que le hayan declarado muerte cerebral, que no puede ser real, que es un horror la situación y que no estaba lista para dejarlo ir. El hospital ya sospechaba un poco del comportamiento de Lacey y de su insistencia en que su hijo tenía ciertos problemas. Y más sospechaban aquellos que tenían el historial de Garnett de sus problemas con la sal en sangre. Era muy extraño no tener ninguna explicación de por qué esto le estaba pasando a este niño de la nada y cómo podía producir tales niveles de sodio. Un examen reveló en ese momento que Garnett había sufrido una sobredosis de sodio, un problema que hizo que su cerebro se hinchara, produciéndole una muerte cerebral. Mientras los médicos sospechaban acerca de la situación, llamaron al padre de Stacey para que fuera a hacerle compañía. Y ahí uno de los doctores le habló acerca del padre de Garnett, de Blake. La respuesta del padre de Stacey fue que no conocía a ningún Blake y que no sabía de quién le estaban hablando. El padre real de Garnett era un hombre llamado Chris Hill, una persona que instalaba puertas de garage y nada tenía que ver con ser policía. Tampoco sabía en lo más mínimo que tenía un hijo. Blake Robinson, el supuesto padre de Garnett, sí existía técnicamente, pero era un policía que aún seguía viviendo. Trabajaba todavía en Alabama, de hecho. El hombre ni siquiera tenía idea de que esta mujer estaba usando sus fotos y su historia para hacerlo parte de su familia. No tenía idea de que era el padre imaginario de Garnett. Una vez llamada a la policía luego de todas estas mentiras, logran obtener una orden de allanamiento en el cual sacan algunas cosas del departamento de Stacey. Ahí es donde encuentran una de esas bolsas para alimentar que ella usaba, una de estas típicas de suero, y en la mesita de al lado ven un frasco de sal marina. Además, encuentran toda la medicación que Stacey estuvo dándole a su hijo. 6 o 7 medicamentos diferentes. Encima de eso se descubre que Stacey había llamado a una vecina suya para preguntarle si podía ir a su casa, entrar sin que nadie se enterase y desechar una bolsa de alimento que es la misma que más tarde encontraron. Evidentemente la persona que contestó la llamada, la vecina, le advirtió de esto a la policía ya que Stacey no quería que nadie se enterase de la bolsa de alimento. Una vez que tuvieron la bolsa de alimento, la mandaron a hacer análisis. Y creo que no es ninguna sorpresa cuáles fueron los resultados. Había mucho sodio dentro de estas bolsas. Lo mismo que había causado la muerte de Garnett, quien jamás se pudo recuperar. La explicación de todo esto que les quiero dar es que ella tenía el síndrome de Munchausen, lo mismo que tenía Didi. Ese caso, por si no lo vieron, se trata de una mujer que tuvo una hija y toda la vida mintió acerca de su salud. Decía que estaba muy enferma, le daba medicación que no le correspondía y por lo tanto le hacía peor. Le dio incluso medicación para la epilepsia, que terminó sacándole los dientes. Se le caían cuando no debían. Además, también le decía a la gente que tenía un retraso madurativo cuando esto no era verdad. El resumen de esa historia es que la hija mata a la madre para poder escaparse. Y hay todo un contexto psicológico en el cual se sentía completamente atrapada por su madre y por lo que le estaba haciendo. Estuvo toda la vida mintiéndole a todo el mundo para ganar atención y cosas gratis. Ese es el resumen y es más o menos lo mismo que intentó hacer Stacey. Cada vez que alguien le decía algo, simplemente lo rechazaba y se inventaba una historia para que la gente le tuviese lástima. Volviendo al caso, lo único necesario en ese momento era comprobar quién le estaba dando sal a Garnett. Y para eso sirvió la cámara de la habitación en la cual él estaba. Esta cámara enfoca hacia Garnett, como pueden ver. Una vez que le dicen a Stacey que en poco tiempo podrán irse a casa, ella entra con su hijo al baño. Cuando salen, lo deja ahí en la cama y se pone al lado. Antes de ir al baño, el niño parece completamente normal, está completamente bien de salud. Y de repente cuando vuelve, comienza a actuar un poco histérico. Empieza a moverse demasiado, empieza a agachar demasiado la cabeza contra la almohada. Y lo que quería hacer era vomitar. Él quería vomitar lo que tenía adentro del estómago. Y como ya sabrán, no podía. La operación que le habían hecho no le permitía en lo más mínimo poder vomitar. El video realmente es muy feo, no puedo pasarlo completo sinceramente porque no me gusta y no lo quiero volver a ver y creo que sería demasiado sensible para ponerlo acá. Sin embargo,
Está en internet, está en YouTube y lo pueden ir a ver completo. Puse algunas imágenes, pero realmente es horrible, porque sabes que algo terrible le va a pasar. Garnett comienza a tener estos ataques y de repente pierde la conciencia completamente. Los médicos jamás pudieron recuperarlo y la madre se quedó al costado viendo cómo todo esto pasaba, para después publicar en Facebook que su hijo había sido declarado con muerte cerebral. Una vez que ya se tenía esta prueba de que ella era la responsable, durante el juicio se pudo ver con más detenimiento el video y se determinó que en un momento se podía ver cómo ella salía con un tubo en la mano del baño y lo intentaba esconder. Ese tubo era uno de los de alimentación de Garnett, así que quedaba en claro que ella había puesto en su panza directamente sal. Cabe decir además que si ella hubiese tan solo hablado en ese momento, si hubiese querido rescatar a su hijo, salvarlo, hubiese podido decir en ese momento a los doctores lo que había hecho. Y tal vez lo hubiesen recuperado con algún daño, pero lo hubiesen recuperado. Tal vez supieran cómo detener lo que hacía la sal. Sin embargo, no dijo nada y se quedó mirando cómo su hijo se moría. Además, se pudo observar en la cámara también lo que pasó antes. Un rato antes, Stacy estaba en la cama junto con Garnett usando su celular. En el teléfono se pudo ver que ella estaba buscando algo. Se pudo revisar el celular para comprobar que estaba usando Google para buscar envenenamiento con sal. Todo quedó más que claro. Evidentemente ella sabía lo que hacía y sabía lo que estaba buscando que pasara. El tema es que no sabemos por qué, además del síndrome que ella tenía, pero por qué querría matarlo en ese momento. Ella sabía que iba a pasar lo peor, evidentemente. No podría siquiera sacar caridad de esto, porque su hijo iba a estar muerto. Y era imposible que no la descubrieran. Después de todo este juicio y determinar que ella era la culpable, se le sentenció a 20 años de prisión o cadena perpetua. No se le dieron 25, que es el máximo, digamos, de años a cumplir sí o sí, porque tenía justamente este síndrome que calificaba como enfermedad mental. Igualmente, 20 años significa que dentro de un tiempo va a tener que pedir libertad condicional y puede ser que no se la den. Tranquilamente puede ser que se la rechacen. Por su lado, ahora mismo tiene que vivir en Bedford Hills, una correccional únicamente para mujeres, en donde ella misma dice que la gente, las otras mujeres dentro de este lugar, le sirven sal a la comida antes de que ella pueda probarla. Es decir, que evidentemente ni sus compañeras de prisión la perdonan en lo más mínimo, evidentemente se lo refriegan en la cara cada vez que pueden, pero ella sigue creyendo y sigue diciéndole al mundo que es inocente. Y cuando digo que sigue creyéndolo, es que cuando habla, parece que se está creyendo las mentiras que está diciendo. A ver, es muy claro que ella hizo esto. Hay cámaras, hay evidencia, está la sal y ella sigue diciendo que es completamente inocente. Ella sigue usando la excusa de que si hubiese querido matar a su hijo, no lo hubiese llevado a un hospital. Que si lo llevaba a un hospital era porque quería ayuda. El tema es que el síndrome que ella tiene no tiene que ver realmente con buscar ayuda. Tiene que ver más bien con buscar atención, con obtener, por ejemplo, lo que hacía Didi, que eran viajes gratis, casa gratis, todo lo que viniese con parecer una pobre víctima. Así es como funciona el síndrome. Ella nunca quiso ayudar a su hijo, jamás buscó que él estuviese bien. Siempre buscó que él pareciese enfermo, aunque no lo estuviese. Pero bueno, ahí se terminó el caso, ella sigue en la cárcel, ella está todavía diciendo que es inocente, pero bueno, nadie le cree. Así que nada. Acá se termina este video. Desafortunado, ya lo sé, es una de esas historias en las cuales de vuelta vemos este síndrome muy peligroso. Así que bueno, si tienen recomendaciones me las pueden dejar abajo en los comentarios. Y acá al costado están mis Patreons, quienes me apoyan desde esa plataforma. Si quieren saber más, abajo está el link. Y gracias a todos ustedes por ver mis videos desde YouTube, realmente lo aprecio muchísimo. Y gracias por recomendarme casos. Sin nada más que decir, acá les dejo un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.